Pues completamos esa portada informativa de este jueves 30 de septiembre, se acaba el mes de septiembre, con Ángela. Yo quiero saber también tu opinión sobre lo de Coldplay, que se ha metido en la vida política. El PP lo usa para ilustrar la convención que arranca, por cierto, con mucho cabreo interno. Véase lo de Ayuso y lo de Casado. Y bueno, el Pedro Sánchez estuvo hablando con ellos por Twitter, por esto de la cumbre del clima. Así que Coldplay esta semana son los reyes de la política de España. Ya solo falta que vayan con Errejón o yo qué sé, Sí, que busquen bueno, que busquen a los votantes perdidos de Ciudadanos, alguna cosa de estas. sí, bueno, ya sabemos que el escenario político es poco menos que el Circo del Sol, por lo tanto, no me Me ha sorprende que, encantado. que grupos de música, en este caso Coldplay, pues, aparezca, porque no olvidemos que la música sigue siendo cultura y la cultura siempre ha sido un recurso político, por muy extraño que pueda parecer. Lo que a mí me extraña es que se mantengan debates mucho más interesantes por Twitter que en el Congreso. Es una cosa que me fascina. Se cruzan conversaciones, incluso se llega a debatir, aunque sea sin cambiar el mecanismo de la demagogia y el no por bandera, pero es curioso como el Congreso es un ring de boxeo y Twitter es, digamos, el ágora. A mí eso me parece llamativo y eso es para hacérselo mirar bastante. Pues sí, sin duda. Sí, Chris Martin ya debería ir por UPyD. Que reviva UPyD con Chris Martin al frente, ¿te imaginas? Puede ser, puede ser. Ya aquí Total, el ciudadano español medio está dispuesto ya a todo. Ya hemos visto varias cositas extrañas en el panorama político, desde Tony Cantó hasta quién sabe ahora quién puede aparecer. si Pepe Villuela pudo ser diputado, todos podemos serlo. Correcto, correcto, porque la política en España es la salida laboral preferida de la inmensa mayoría de los españoles. Oye, pero Correcto. a ti te gusta Coldplay? Sí, sí, a mí me Ah, encanta. te encanta, oye, baby. Tienen canciones brutales y A ver, ¿cuál? evidentemente su Una que tendencia, Yellow, me encanta esa esa te canción. gusta. Cátanos un Me, poquillo. sí, hombre. Yo quiero Ya está ahí yo estoy con... en proceso de ser periodista, no cantante, afortunadamente. Hombre, afortunadamente Hombre, tampoco. no, 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 afortunadamente, cada No te- cosa en no- su sitio. Ah, vale, vale, digo, no te busques ya los enemistades en el gremio de los cantantes. Que va, que va, que va, por Dios. Bueno, pues nada, pues Coldplay. No sé si los candidatos en Alemania han usado Coldplay, que el domingo fueron las elecciones, estamos ya con la resaca ya, la resaca es si no hubiéramos tomado ya 20 botellas de ron, porque ya estamos a jueves, pero lo queríamos tratar más reposadamente. Básicamente, ha ganado la socialdemocracia. Se ha quedado muy cerca la CDU, que era el partido de Merkel, que era el partido gobernante durante estos 16 años. Merkel este año no era candidata, pero no ha ganado. Y parece a esta hora que tampoco va a entrar en el gobierno. Quien sí va a entrar en el gobierno van a ser los verdes, que son la tercera fuerza y son clave además. Ellos consideran que han tenido malas elecciones, lo cual me sorprende. Ellos dicen que han tenido malas elecciones, pero tercera fuerza y en Berlín con mucho apoyo también. La izquierda de Die Linke, estoy diciendo los nombres sin tener ni idea de alemán, se ha quedado flojilla, casi pierde la representación parlamentaria y el cordón sanitario a la ultraderecha, porque allí la derecha no pacta con la ultraderecha. Merkel, por ejemplo, que es de derechas, Merkel es conservadora y ha sido una de las grandes enemigas de la ultraderecha, pues se queda flojilla. Es decir, no consigue tampoco tanto éxito, tanto poder como podría acumular en nuestro país, como tiene en nuestro país Vox. Ángela, como experta en Alemania por gusto, porque no hay título que pueda dar eso, Hmm. pero ¿cómo has visto? ¿Cómo viste la noche electoral? Hombre, pues la verdad que son unas elecciones especiales porque como ya comentaba, Merkel deja la política después de 16 años y una trayectoria, un comienzo fulgurante. Bueno, la historia supongo que la recogerá y como una de las mejores, o por lo menos uno de los iconos políticos de Occidente, yo así lo pienso. Y efectivamente, pues la socialdemocracia ha ganado después de 19 años, pues ha conseguido ganar unas elecciones, algo que también es importante. Yo creo que la CDU, los democristianos, creo que han perdido bastante con la marcha de Merkel. Creo que les va a costar bastante revertir, digamos, este pequeño bajón, esta bajada de la presencia, porque evidentemente
su candidato tampoco tenía demasiada repercusión, no es una Merkel. Yo creo que el alemán medio está muy acostumbrado, casi 20 años con una figura como la de la que ya es ex canciller. Yo creo que Alemania va a entrar ahora en un proceso de cambio. Creo que ha dado una lección al resto de Europa, porque todo por Alemania ha bajado un poquito con respecto a las últimas elecciones, y eso es algo que debe repercutir en el resto de Europa, porque claro, la ultraderecha ya sabemos cómo se está comportando civilinamente con ese crecimiento un poco, digamos, punzante. Sin duda, de hecho, yo una de las cosas que leí del candidato era que era lo más Merkel que había. O sea, es de izquierdas, pero tampoco es muy de izquierdas, es como del sector más conservador de los socialdemócratas, para entendernos, entre comillas, evitando comparaciones, nuestro PSOE. Dicen que era lo más Merkel. O sea, al fin y al cabo, entonces se ha votado un poco a lo que nos gusta y a lo que gusta en Alemania, que es ese estilo que durante 16 años ha arrasado las elecciones. Sí, sin duda creo que era una responsabilidad también importante el hecho de relevar a Merkel, el hecho de representar, el hecho de enfrentarse a unas urnas en un contexto como el actual, ¿no? Pandemia, tal y cual, bastante polémico, con una Merkel que ha sido también muy complicada. Vamos, la periodista Pilar Requena analiza su personalidad y su recorrido, y creo que no solamente ganar unas elecciones o entrar a formar parte del gobierno, sino es gobernar como se ha gobernado durante todos estos años. Por lo tanto, creo que el desafío para la socialdemocracia es importante, pero más es para la CDU, que tiene que recuperar, digamos, esa potencia, esa intención de voto, porque ha bajado un 30% con respecto por primera vez desde 1949. Por lo tanto, creo que hay datos que dan un poco que pensar. Aparte del candidato de la Sin CDU, duda. Armin Laschet, creo que ha pagado caro varios errores durante la campaña, y creo que eso ha sido lo que ha hecho un poco descender al plan B de Merkel. Pero yo creo que está bien un poco la alternancia en el poder, porque que ahora hubiera sido la CDU después de 16 años con Merkel, que hubiera sido otra vez la CDU, hubiera sido ya muy repetitivo. O sea, yo creo que está bien que cambien los partidos. Eso no quiere decir que apoyemos aquí a los socialdemócratas, ni mucho menos. Que la alternancia en el poder siempre está bien, es decir, que no siempre sea el mismo. Sí, por supuesto que eso es sano para todo país, para toda institución, en la renovación. Y más ahora, pues, en una situación como en la que vive Alemania, ¿no? Que la socialdemocracia, pues, ha ganado, pero tiene que formar gobierno, porque no es quien queda, digamos, primero, sino quien suma la mayoría. Por lo tanto, ahora entra una espiral de negociaciones junto con la CDU, los verdes, los liberales. Yo creo que ahí va a haber un contexto, digamos, que va a romper con la monotonía de estos últimos años, y veremos a ver qué es lo que puede salir de allí, porque los verdes también son una fuerza ahí incipiente. Por lo tanto, y los liberales, sobre todo, también tienen bastante peso. Por lo que creo que va a estar interesante cómo se va a ir sucediendo la formación de gobierno en estos meses. Sin duda, y sobre todo el peso que va a tener Alemania en el futuro. Es decir, ¿cuál es el futuro de Alemania? Ya no solo la propia Alemania, sino a nivel internacional. Hombre, desde luego, y efectivamente ahí voy a meter un poco de lo que es mi pensamiento. Ya lo hablamos con Fernando Vallespín, ¿no? Creo que quedó bastante claro que el papel de Alemania no es hegemónico, pero es bastante importante, de manera que también mantener ese papel de, digamos, pilar muy entre comillas, creo que también es una responsabilidad importante, y creo que va a seguir siendo así por su situación geopolítica, por todo el potencial económico que tiene. Creo que la formación política que ocupe el poder, creo que va a tener un desafío importante, porque Alemania siempre va a ser Alemania. Y Europa, por más que pese a mucho, depende de Alemania, por lo menos desde mi punto de vista, en un porcentaje alto. Ujú. Pues sin duda, estaremos muy pendientes. ¿Tú cómo ves el futuro? O sea, más personal, una visión más personal, ¿cómo ves el futuro?
A ver, yo creo que efectivamente, pues Alemania pues, sabe muy bien reconstruirse, sabe muy bien vencer la adversidad y hace del diálogo su mayor bandera, ¿no? Ya es un legado también que es muy sano para el resto de países, esa capacidad de dialogar, aunque se recuerde que Merkel fue bastante dura y contundente en la crisis de 2008, algo que no vamos a negar el resto de países y menos los países del sur, eso está bastante claro. Pero creo que es una oportunidad de abanderar de nuevo esa capacidad de dialogar, de formar políticamente un país, no de formarlo políticamente, que es lo que se hace aquí en España. Yo creo que hay que usarlo un poco en algún sentido, no en todos ni compararse, pero como espejo, utilizar el debate como una herramienta útil, no como una herramienta destructiva. Creo que Alemania va a seguir siendo el ejemplo que es, va a atravesar un tiempo de transición, pero que va a seguir siendo la Alemania de Europa. Y vamos a volver a nuestro país, ¿vale? Te voy a hablar de un tema que es capital en la vida, educación. Te voy a leer porque el país ha sacado una propuesta del Ministerio de Educación. Es una propuesta que todavía tiene que pasar por las comunidades autónomas, ¿vale? Pero es una propuesta para cambiar la ley de educación que está aprobada de hace no tanto, desde hace unos meses. Propuesta, vamos a ir analizando poco a poco, ¿vale? En relación a la ESO, la propuesta, leo textualmente, se deja de tener una vía aplicada y otra académica. Esto yo lo notaba, por ejemplo, en las matemáticas. Los que iban a FP, los que iban encaminados a FP tenían las matemáticas aplicadas y el resto de bachillerato tenían las matemáticas académicas. Esto es más papeleo, pero se actualizarán materias y se crean algunas como formación y orientación personal y profesional. Habrá que ver esto cómo va a ser, esto en qué se va a traducir, esto qué contenido y qué materia va a tener. Entonces solo conocemos el título. Bueno, va a haber cambios en las modificaciones de las, o sea, va a haber modificaciones de asignatura, algunas serán obligatorias, otras serán optativas, las comunidades van a poder jugar con según qué asignatura, eso se tiene que estudiar todavía. Vamos a ver cómo se elige, pero es que esto no lo conocemos tanto. Bueno, habrá en la ESO, de momento, 7 asignaturas obligatorias cada curso. Biología y geología, o física y química, educación física, geografía e historia, lengua castellana y literatura, lengua extranjera y matemáticas. Y luego habrá que elegir una por cursos entre educación plástica, visual y audiovisual y música. Tecnología tendrá que ser obligatoria entre primero y tercero de ESO, al menos un año. Si se quiere más, más. Habrá que ver. Y esta asignatura de formación y orientación personal y profesional va a ser obligatoria en cuarto. Dice que se va a hablar de psicología, antropología, sociología y luego además integrarse básicamente en grupos humanos. Analizamos primero esto, Ángela, sobre la propuesta de la ESO. ¿Qué te parece? Bueno, sin duda, pues a priori supone dar, digamos, esa libertad de decisión al alumno, ¿no? Yo creo que ahí es como, digamos, le abres una ventana para complementar, digamos, lo que es la formación académica al uso, con matemáticas, lengua, tal y cual, pero ya que le das como una vía para que ese niño, esa niña, pues ya vea un poco cuál quiere ser su destino, ¿no? Aunque sabemos perfectamente que la ESO es una época bastante convulsa y que los pensamientos pueden cambiar como cambia el sol de posición. Pero creo que a priori es una buena propuesta. Yo es que soy crítica con otra parte de la propuesta que también tiene que ver con la ESO, ¿no? Con el tema de los suspensos. A mí eso me parece el punto más mollar de ese proyecto. Creo que lo hablamos ya en algún programa con respecto al número de Sí, 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 suspensos. sí, sí. Mm, Ese tema lo hemos tratado ya varias veces, sí. A mí eso me parece un crimen, por así decirlo, desde mi punto de vista como estudiante y como defensora de una educación profunda. La libertad, la oferta de propuestas y libertad de decisión para el alumnado, siempre yo voy a estar de acuerdo, siempre. Y por lo tanto, en ese sentido, no tengo ninguna queja ni nada que objetar, porque así se fomentan más otras disciplinas que están solapadas bajo las eternas ciencias naturales. Esto es sobre la ESO, pero sobre el bachillerato, 4 asignaturas comunes en todos los bachilleratos: educación física, lengua castellana y literatura,
si hay en esa zona lengua cooficial, pues lengua cooficial también, lengua extranjera y filosofía. Eso en primero. Luego en segundo se repiten lengua castellana, historia de filosofía y lengua extranjera, que sería el segundo año. Bueno, entiendo aquí que historia también debería ser obligatoria en primera. Aquí no lo pone en la noticia, pero yo entiendo que también debería ser historia obligatoria en primera. Luego se divide el bachillerato en las ramas que ya conocemos con algunos cambios. ¿Por qué? Porque sigue ciencia y tecnología, con matemática, biología, tecnología, ingeniería, dibujo técnico, física y química. En humanidades y ciencias sociales se va a hacer algo extraño porque puede haber una división entre latín y latín y griego y lo que luego son las ciencias sociales con las matemáticas aplicadas, pero personas que están en una de las dos ramas, es decir, por ejemplo, gente que da latín va a poder coger matemáticas. Esa es una novedad que yo, esto por lo menos hasta ahora no lo recuerdo. Las artes se van a dividir en dos, música y artes escénicas con análisis musical, artes escénicas, coro y técnica visual, y luego las artes plásticas con dibujo artístico, volumen, cultura audiovisual, que esto hasta donde yo sé, por lo menos en mi instituto ya se hacía. Pero se crea además un nuevo bachillerato, que es el general, con matemáticas generales, economía, emprendimiento, actividad empresarial y la posibilidad de cursar materias que están en los otros bachilleratos. Es una propuesta, a ver, habrá que ver cómo se detalla, Ángela. Sí, sin duda, pues bueno, el hecho de incluir música, baile, actividades artísticas, más allá de educación plástica, lo que es GPV, me parece una propuesta bastante interesante porque no sé tú, Carlos, pero yo en mi época en el instituto, pues digamos que las personas que se dedicaban a eso, a esas asignaturas, pues digamos que estaban como un poco, entre comillas, marginadas. Yo creo que esto es como un poco de inclusión, de decir, de reconocer las personas aquellas que se quieren dedicar a la economía, que se quieren dedicar a ciencias naturales, ciencias físicas. Pero yo en mi bachillerato, yo lo hice hace poco, yo no recuerdo que estuvieran al revés, eran ellos los predominantes, cuidado. Bueno, sí, depende, Lo- claro, del centro, hay que obvio. aclarar que no, hay que aclarar que mi instituto tenía todos los bachilleratos que se podían ofertar. Era el único instituto de Almería que tenía todos los bachilleratos. Entonces nosotros Mm, estábamos haciendo humanidades y artes eran, pero además por el propio centro a veces te daba la sensación de los grandes olvidados y los grandes minusvalorados. Pero de ciencias sociales yo nunca. Y de pues ciencias menos, ya de las ciencias puras menos. es el primer caso de esa inclusión y esa convivencia normal de todos los bachilleratos. Siempre, pues, eso es normal, ¿no? Porque cada uno, pues, tú eliges ciencias puras, yo elijo ciencias sociales y al final, pues, se forman guetos, pero sí que es verdad que por lo menos desde mi punto de vista los más predominantes siempre hemos sido los de sociales, los de ciencia, antes que los de humanidades, que digamos, porque, por ejemplo, latín y griego, que yo creo que tú has sido lo que has cursado, ¿no? Creo Sí, claro, que, yo fui por letras. creo que era como, digamos, el segundo plato, digamos, por lo menos en mi centro. En mi Sí, centro sí. había esos tres, no había únicamente nada más. Y digamos que este tipo de propuestas pues hacen, digamos, como que se recoja a todo el mundo y no, bueno, tú que eres de arte, de humanidades, no sé qué, puedes hacerlo, ¿sabes? Tienes el derecho a elegirlo, tienes tu sitio y vas a tener igual de oportunidades que el resto. Y esto es una propuesta interesante, aunque esta declaración a muchos les pueda parecer exagerada. Hay que ver que, por cierto, lo del el bachillerato general va a ser para personas que a la hora de elegir bachillerato no tengan ni idea de qué hacer. Eso que siempre pasa de, no sé si ciencia o letra, no sé si tal o cual, no sé si meterme en arte, para las personas que Correcto, no lo tengan claro van a poder más o menos moldear un bachillerato, hacer un bachillerato un poco con lo mejor de cada casa. Esto es una propuesta, habrá que ver luego cómo se materializa y cuándo se materializa. exacto. Eso es lo importante. Así que, nada, muy interesante. Por cierto, Ángel, antes de terminar, te quiero Diga. hacer una pregunta. ¿Tú comes kebab? ¿Tú eres de comer kebab? Hombre, yo cuando comía carne lo comía.
Ahora Pues que llevo verdad, un año y ya no medio, comes carne, verdad, verdad, verdad. ya que llevo un año y medio, no, pero sí que es verdad que en su momento eso estaba buenísimo. Una comida contundente, pero buenísima. Yo comí kebab hace... El último fin de semana comí kebab y te quiero contar que pedir kebab es lo que ha permitido a la policía llegar a conseguir, a cazar a uno de los yihadistas más buscados de toda Europa, que además vivía en Almería. Esa historia me la Y tienes que contar porque me parece increíble. te voy a dar una pinceladita a la historia. Abdel Majed Abdel Bari, espero haber leído bien el nombre, si no, perdonadme, era uno de los sanguinarios del ISIS más duros, más complicados y más peligrosos que Europa tenía en su mira. Bueno, pues él fue a Siria y volvió, con el riesgo de que pudiera, pues evidentemente, cometer algún atentado terrorista. Y fue en pleno confinamiento el año pasado cuando se le pudo detener en la calle Cádiz de la capital almeriense. Yo no sé dónde está la calle Cádiz, si te soy sincero. O sea, mira que me muevo mucho para Almería, pero yo no tengo ni idea. Bueno, pues, ¿sabes cómo llegaron a él? Lo intentaron todo, ¿eh? Antes de conseguir. Porque él pidió durante el confinamiento 3 veces comida a un kebab. Tú fíjate. Es que es increíble. Entonces, a partir de ser el 18 de abril de 2020 el tercer envío, o sea, la tercera vez que él pide comida, pues claro, la policía estaba ya vigilando. Ellos ya más o menos tenían una cierta sensación de que ese podía ser el lugar donde estaba, pero claro, el repartidor llega, entonces la persona, el terrorista, el yihadista, se asoma a la ventana para comprobar que, bueno, que llega bien el pedido y demás. Pues era Abdel Majed Abdel Bari. Lo detuvieron el 20 de abril. El secreto de sumario de la operación, que se llama Altepa, ha estado en secreto, evidentemente, hasta este verano. Ahora lo ha revelado el diario El País. Y yo me he quedado flipando. Y mi pregunta es, ¿no había ninguna sospecha de que en Almería hubiera algún integrante del Estado Islámico? O sea, le estaban buscando. O sea, él sabía que estaba. Claro, Pero no, efectivamente. o Sabían que sea, estaba en claro, Almería. no lo encontraban. O sea, mira, Almería no es muy grande, pero no lo encontraban. Entonces estuvieron buscando de todo. Bien, bien, bien. Sabían, primero buscaron, o sea, primero sabían que estaban en España. Buscaron de todo, reservas de hoteles, de todo. Hombre, yo Fue creo pedir que kebab. el método del que va, creo que va a tener que ser acogido por la Interpol, ¿no? Porque ser capaz de atajar esta situación gracias a ese seguimiento, es fuerte cazar a uno de los yihadistas más buscados de Europa gracias a ese seguimiento por esa, digamos, estupidez, por así decirlo. En fin, historias que pasan en mi tierra. Es que luego dices, es que luego la gente dice, en Almería no pasa nada. Eso lo llevo yo escuchando toda la vida. Yo creo que sí pasa, pero no se Yo cuenta. creo que sí, yo creo que sí. Es que no interesa tanto, pero Almería es maravillosa. Almería hay que hacer una especial sobre Almería para contar todo lo que pasa allí, todo lo surrealista que pasa allí. Bueno, Ángela, Bueno, Carlos, pues una vez más, encantada de trabajar contigo. un placer. Pues nosotros seguimos para adelante, nosotros seguimos con el resto del programa y el lunes pues habrá más y más sorpresas que vamos a tener muy pronto. Hasta luego. Sigan disfrutando de la radio. No, sigan disfrutando de la radio y no seguimos, y seguimos para adelante. Seguimos con más secciones.